estas técnicas de argumentación, que además ya implican un grado de sofisticación importante en el discurso constitucional, han sido materia de crítica también, porque advierten algunos que amplían quizá de manera excesiva el ámbito de decisión jurisdiccional. La crítica típica es que se puede ponderar en cualquier sentido. Si tú eres un juez más liberal o progresista, vas a procurar una ponderación para donde se orientan tus criterios. Y si eres un juez más conservador, pues a lo mejor tu ponderación termina siendo en un sentido diverso. ¿Es esto así? ¿Te parece que esta crítica hace sentido o es un poco artificiosa? A ver, yo creo que hace sentido en o sea, con ciertos límites, ¿no? O sea, creo que esa crítica, digamos, de la discrecionalidad judicial que existe en la justicia constitucional deriva de la naturaleza de los derechos, ¿no? Los derechos están redactados en términos ambiguos y vagos que dan lugar a desacuerdos profundos, y eso no podemos obviarlo. Y ahí entra la ideología, y ahí entra la filosofía política y la filosofía moral. Y lo que pasa es que solemos no quererlo reconocer, ¿no? Entonces esa misma crítica se va a traducir al test de proporcionalidad, como se traduciría a cualquier metodología que utilicen los jueces. Es decir, la discrecionalidad nunca va a ser erradicada. Digamos, me gusta decir que el test de proporcionalidad no son matemáticas. En cada paso del test de proporcionalidad y valoración, eso no significa que puedan hacer cualquier cosa, ¿no? Oye, Significa, pero el derecho no son matemáticas, Roberto. ¿no? O sea, porque si esa es la crítica, dice, no, es que si tú, que un poco, ahí es donde me parece un poco artificiosa la respuesta que le da Robert Alexi a sus críticos cuando enfrentan casos como el emblemático caso Titanic y todas estas explicaciones de Alexi. Y entonces Alexi dice, no, en esta hiperracionalización alemana, dice, no, entonces te pongo la fórmula del peso para que veas que incluso 0.05 más 1.0 más... Sí, no, de acuerdo. O sea, digamos, no es así el derecho. Yo creo que no es No es así, así. ¿no? Y Pero el derecho no es así. el derecho no es así. Y sobre todo el derecho constitucional, ¿no? Porque los derechos, digamos, hay múltiples formas de interpretar los derechos. Oye, y una crítica a los críticos de la ponderación o de la proporción en sentido amplio, etcétera, es que ellos son, digamos, lo que hacen es criticar esto en el sentido de no está bien, no lo usen, no lo hagan, miren que llegan a soluciones difícilmente defendibles, etcétera, pero no he visto una propuesta seria sustitutoria. Y se los he dicho a algunos de estos críticos cuando nos toca coincidir en eventos académicos, les digo, muy bien, tú dices que está muy mal letroso, perfecto, quitémoslo, ¿qué ponemos? Y entonces se regresan a Savigny y se regresan al siglo XIX y te dicen, pues interpretación gramatical, teleológica, sistemática, esto y qué más. Pero ¿cómo es posible cuando trabajas con principios? Sí, de acuerdo. Creo que ahí lo que falta es una propuesta. Digamos, existe la posibilidad también de la categorización, que es digamos, una forma de aproximarse a los límites, como la que hacen Estados Unidos sobre todo. Pero más allá de eso, yo diría, también el test de proporcionalidad tiene cosas buenas, ¿no? Y es que transparenta la discusión, nos da un orden en la argumentación. Por lo menos nos dice el juez y la jueza claramente qué es lo que está pensando, o bueno, más bien lo que está, las razones que nos está dando, porque puede ser que los motivos sean distintos, pero sus razones públicas están puestas sobre la mesa. Entonces, sí, creo que cualquier tipo de metodología, sea esta o otra, tiene ese problema de la discrecionalidad, pero finalmente lo que nos da el test de proporcional es un orden, nos da transparencia y nos pone sobre la mesa las razones. Y déjame traigo a colación ahora otra crítica en función del comentario que haces sobre discrecionalidad. ¿Qué no también tiene un cierto grado de discrecionalidad la aplicación de métodos hermenéuticos tradicionales? Porque parecería que la discrecionalidad está solo cuando ponderas, solo cuando haces proporcionalidad. Y cuando haces interpretación gramatical, ¿no tenemos ejemplos de manipulación lingüística? ¿No tenemos ejemplos de cómo el significado gramatical que un juez le asigna a una definición legislativa es totalmente arbitraria? Eso también lo hay. Totalmente. Y creo que muestra el punto que estabas haciendo más temprano, que era pues que esto existe en cualquier metodología, ¿no? Y ahora, por ejemplo, los norteamericanos, y trayendo el caso Dobbs que mencionabas antes, ¿no? Se acaba de decidir o revertir el precedente Roe versus Wade, Sí. y los jueces conservadores de la Corte Suprema Norteamericana normalmente aplican el método originalista, ¿no? Que es interpretar la Constitución y los derechos a la luz de lo que querían los padres fundadores o quien aprobó la reforma constitucional en su momento, o lo que significaban las palabras en su momento. Digamos, hay distintas vertientes, pero en principio eso es para evitar imponer, dirían ellos,
su visión de lo que es la libertad en el 2022 y más bien proteger lo que la Constitución quiere conforme a quienes la redactaron. Ahí también hay un margen de discrecionalidad importante y en el caso Dobbs lo han criticado las feministas porque dicen, ellos nos dicen que acudieron al siglo XIX para ver lo que querían quienes aprobaron la 14ª enmienda en 1868. Y dice Rivas-Sigue, lo que pasa es que leyeron solo una parte de la historia constitucional del siglo XIX. Hay otra gran parte que dejaron de fuera y que supuestamente es para reducir su discrecionalidad, digamos, su método es para reducir su discrecionalidad, pero en realidad también existe, ¿no? En la selección ahí de la historia a la que miran, a las tradiciones a las que miran. Tienes toda la razón, porque además a la historia hay que saber mirarla y hay que mirarla de manera completa. Para mí esta discusión se resolvía con una famosísima carta que Thomas Jefferson le envía a James Madison, siendo Jefferson el embajador americano en Francia, y le dice, en una argumentación, en fin, discutible, etcétera, pero le dice, todas las constituciones se tienen que renovar cada 34 años. Pero, ¿por qué cada? Porque es la esperanza de vida y entonces cada generación tiene derecho a su propio régimen constitucional. Y en esa misma carta de Jefferson a Madison dice, los muertos no tienen derechos, la tierra pertenece a los vivos. Entonces traer, aunque haya estado bien la indagatoria histórica y sea precisa, cosa que podemos discutir, pero dando por hecho que hicieron bien su tarea. Sí, pero no estamos viviendo en el siglo XVIII. No estamos viviendo en el siglo XIX. Es esta sociedad a la que tú tienes que regular. Son estas mujeres a las que les estás impidiendo abortar o decidir sobre su cuerpo. Y ahí es donde me parece que la tesis originalista, que fue emblemáticamente, diría yo, defendida por el Justice Scalia, ¿no? Incluso tiene un libro ahí famoso sobre el tema, no da buenas respuestas. Es esta sociedad. ¿Qué quiere esta sociedad? ¿Qué es aquí la igualdad? ¿Qué es aquí la libertad? ¿Qué son aquí los derechos humanos? Sí. Oh, ¿qué eran allá hace 200 años? Pues mire, todas esas personas ya se murieron. Totalmente. Creo que es una visión muy conservadora, digamos, porque mira al pasado y a qué pasado, en este caso que estamos discutiendo, al pasado en el que los hombres votaban, las mujeres no votaban, Fíjate. ¿no? Y entonces estás decidiendo qué derechos tienen las mujeres en 2022, preguntándoles básicamente a los hombres del siglo XIX. En una sociedad machista, ¿no? Exactamente. Y en una sociedad que segregaba por razón de género, que segregaba por razón de raza. Así es. Alguien se preguntaría, ¿pero acaso es esa la sociedad a la que queremos voltear a mirar para que nos indique cómo se tienen que resolver hoy los más acuciosos dilemas constitucionales del presente? Desde mi punto de vista, claramente no, pero bueno, hay gente, ¿no? En Estados Unidos, digamos, que defiende esa posición. Evidentemente que detrás de ello hay ideología, ¿no? También una ideología fuertemente conservadora. Sí, 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 sí. Bueno, ahí sí, sin duda. Bueno,